Hola, el ejercicio que se va a plantear consta de un mantenimiento, ¿sí? Un CRUD, en la cual vamos a tener un listado y un formulario donde podamos insertar registros y visualizarlos eh, en el listado, mediante en el cual vamos a poder seleccionar el registro y mostrar la información del registro en el formulario para luego actualizarla. También vamos a poder eliminar registros y hacer una paginación del listado. Para esto vamos a realizar las operaciones de inserción, de actualizar, eh, de listar y eliminar. En esta primera parte del ejercicio vamos a ver todo lo referente a la base de datos, a lo que es la creación de la tabla y los procedimientos almacenados para este ejercicio. Entonces abrimos SQL Server y creamos la base de datos. Mi base de datos se va a llamar CRUD. Bien, dentro del CRUD vamos a crear una tabla. Esta tabla va a tener como campos el código, la descripción y el estado. O sea, en realidad 4 campos, ¿no? Incluyendo el ID de la tabla. Digamos que esta tabla es un mantenimiento de categorías, de productos. Entonces ID categoría de tipo entero. Tenemos código, es un varchar de 5. Y descripción, un varchar de 20. Y un estado, que va a ser de tipo boolean, de tipo bit. Ahora asignamos la clave principal. Acá asignamos ID categoría como clave principal y también que sea autoincremental. Yes. Bien, ahora guardamos la tabla, le ponemos como nombre categoría. Bien, con esto ya tenemos creada nuestra tabla con los campos respectivos. Ahora tenemos que hacer un procedimiento para insertar en primer lugar, sí, y luego vamos a probar el procedimiento para empezar a poblar nuestra base de datos. Bueno, nuestra tabla en realidad. Creamos una nueva consulta. Create procedure sp-bajo insertar categoría. Bien, ¿qué campos voy a necesitar para insertar? Como la tabla va a ser su ID se va a autogenerar, no necesito insertar el ID. Lo único que necesitaría es insertar código y descripción, ya que cuando nosotros insertamos un registro a la base de datos, por defecto debe registrarse con estado 1. Entonces pasamos como parámetros al procedimiento almacenado, código y la descripción. Bien, ahora sí, con estos dos parámetros que le pasamos al procedimiento, vamos a realizar la inserción en la tabla. Insert into el nombre de la tabla, que viene a ser categoría, y voy a especificar los campos.
donde voy a insertar al campo código, el campo descripción y el campo estado. ¿Sí? Esto es debido, lo que pongo dentro del paréntesis vienen a ser los campos de la tabla, estos de acá. No pongo el ID categoría porque esto se genera automáticamente. No es necesario insertarlo. Entonces luego va los valores que yo voy a insertar en esos campos. Voy a insertar lo que recibo como parámetro código, también el parámetro de descripción. Se están colocando en el mismo orden, ¿sí? Primero va código, segundo parámetro de descripción, por tercero 1, que hace referencia al estado, que cuando yo registre una categoría siempre se va a registrar activa esta categoría con estado 1. Y bien, eso sería nuestro procedimiento para insertar una categoría. Con F5 creamos el procedimiento y ahora lo voy a ejecutar. Ejecutar sp-insertar categoría. Y luego inserto código, por ejemplo, beb, coma, segundo parámetro, bebidas. Y ejecuto. Bien, una fila afectada. Ahora voy a listar mi tabla categoría y veamos cómo inserta. ¿Sí? Acá está generando un ID autoincremental empezando desde 1. Voy a insertar otro registro, por ejemplo ABA, y me voy a poner abarrotes, ¿sí? Le doy F5 y aquí ya debe haberme registrado, ¿sí? A los abarrotes. Bien, con eso ya tenemos nuestro registrar. Ahora bien, hay que crear un procedimiento almacenado para actualizar un registro. ¿Sí? Los listados los dejamos para el último. Bien, entonces crear procedimiento sp-actualizar categoría as begin end. Bien, para actualizar nosotros tenemos que conocer los campos que vamos a actualizar, por ejemplo código, descripción y estado. Estos tres campos vamos a actualizarlos, pero también tendríamos que saber a qué registro voy a actualizar. Entonces necesito pasar el identificador del registro en el que voy a actualizar. Entonces yo necesito pasar como parámetro del procedimiento el ID de la categoría, el código, bueno, viene a ser varchar 5, la descripción char de 20 y estado, que viene a ser un bit. Bien, ¿cómo es la consulta? Update, el nombre de la tabla, ¿sí? Categoría, donde voy a empezar a setearle los valores a los campos. Por ejemplo, el campo código, ¿con qué se va a actualizar? Con el parámetro código que yo recibo de mi procedimiento. Luego, el campo de descripción se va a actualizar con el parámetro de descripción yo recibo en mi procedimiento. De igual manera el campo estado, y ahora sí viene el where. ¿Por qué? Porque tengo que actualizar a un solo registro, porque si no uso el where
estaría actualizando los registros de toda la tabla. Entonces uso donde id categoría sea igual, a la categoría que yo pasé por como parámetro en el procedimiento. Y listo, con esto ya tenemos un actualizar. F5, creé mi procedimiento. ¿Sí? Acá verificamos los procedimientos. Acá en programación, procedimientos almacenados. Y debe aparecer acá los procedimientos que estamos creando. Bien, ¿cómo compruebo que esto funciona? Bien, hay que listar la tabla. Y el registro 2 dice abarrotes, ¿sí? Con código ABA. Hay que cambiarle el estado. Hay que ponerle 0, ¿sí? Recuerden que es el registro número 2. Bien, entonces vamos a ejecutar sp-actualizar categoría, donde el paso el ID de la categoría, coma, luego el código que estaba, no lo quiero modificar, la descripción abarrotes y el estado 0. Ejecutamos y dice que una fila ha sido afectada. Veamos entonces en nuestro listar. Bien, entonces actualizado nuestro registro, sí, al estado 0. Bien, listo. Entonces ya tenemos un actualizar y un insertar. Ahora hay que crear un listar. Crear procedure sp-bajo obtener listado categoría. Bien, cuando nosotros decimos obtener categoría, sería obtener categoría por ID. Queremos traer todo el registro mediante su identificador. Para eso solamente necesitamos pasar como parámetro el identificador del registro, o sea, el ID de la categoría. Y le tenemos que hacer un select a la tabla categoría. Select, y me traigo todos los registros de la tabla. Categoría, coma, código, coma, descripción, coma y estado. ¿De qué tabla? De la tabla categoría. Hay que probar. Me trae todos los registros correctamente. Pero para traerme solamente un registro, debo filtrar mediante la sentencia where. Where voy a filtrar por el campo ID categoría, donde este campo sea igual a lo que yo mandé como parámetro. ID categoría. Listo. F5. Salió error porque aquí no le asigné el tipo de dato. Listo. Ahora voy a ejecutar este procedimiento para corroborar que funcione. Obtener categoría por ID. Listo. Tráeme el registro 1. Ya. El registro 2. Bien. Registro 3. Nada, porque no existe. Listo. Entonces funciona correctamente nuestro obtener categoría por su ID. Ahora sí hay que traer todo el listado de la tabla, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta algunos filtros. Por ejemplo, puede ser el filtro del estado. Por ejemplo, hay que traer todas las categorías que estén activas, o todas las categorías que estén inactivas, o todas las ambos estados, ¿no? Todas las categorías que se encuentren en ambos estados. Para eso, bueno, creamos
el procedimiento y ponemos obtener listado categoría por estado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un filtro por estado. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener el parámetro estado, que va a ser un bit. Bien, entonces acá obtenemos el listado categoría, coma, código, coma, descripción, coma, estado. Listo. ¿De dónde? De la tabla categoría. Bien, hay que probar. Bien, trae toda la tabla. Pero aquí no hacemos ningún filtro por estado. Bien, entonces tenemos que hacer un where, donde el campo estado de la tabla sea igual al parámetro que nosotros estamos pasando. Y con esto creamos nuestro procedimiento. Ahora sí, hay que ejecutarlo. Lo voy a copiar. Tráeme los estado 1. Ok, tráeme los estado inactivo. Bien, pero dijimos que también podríamos traer ambos. ¿Y cuál sería la solución en este escenario? Bueno, la solución sería bueno, tal vez crear otro procedimiento que no hagamos el filtro del where, ¿no? Y nos traemos toda la tabla. Pero ¿para qué crear dos procedimientos almacenados si con un solo procedimiento podemos hacer esas dos cosas? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, primero hay que tener en cuenta esto. Cuando se cumple una condición, por ejemplo, que 1 sea igual a 1, que esto nos va a dar verdadero, ¿sí? Hay que ejecutar esta consulta y miren lo que hace. Cuando en la condición aparece un verdadero, nos va a listar toda la tabla, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que poner como condición. Algo que genere un valor verdadero. Entonces, aparte de esto, que va a ser el filtrado, hay que agregar un OR donde, por ejemplo, aquí hay que asignar un valor nulo, que si es que yo no envío ningún parámetro a mi procedimiento, por defecto el estado sea nulo. Ahora sí, decimos donde mi parámetro estado is null. Esto de aquí tiene que ser igual al parámetro de aquí, ¿sí? Para que funcione este artificio. Y aquí vamos a alterar el procedimiento. Hay que ejecutarlo, ¿sí? Para que se modifique. Y ahora sí, con este simple artificio, ¿sí? De generar un valor de verdad en el where, ya estaríamos cumpliendo con las dos condiciones. Hay que ejecutar. Ejecutamos, ¿sí? Aquí listamos los inactivos. Hay que listar los activos. Bien. Y ahora, si nosotros le pasamos nulo, miren lo que va a pasar. Me lista ambos, activos e inactivos. ¿Y por qué sucedió eso? Justamente por esta partecita, por el OR. Listo, con esto queda completado. Bueno, no, falta el eliminar. Bien, hay que hacer el procedimiento para eliminar y con eso queda completado todo lo referente a lo que sería el mantenimiento en lo que es base de datos. Bueno, para hacer un eliminar tenemos que crear un procedimiento cp eliminar categoría
Luego para eliminar un registro, lo único que debemos conocer es el identificador del registro. Por lo tanto, yo necesito el ID del registro. Luego usamos la sentencia delete from, donde de qué tabla vamos a eliminar, para luego usar un where y utilizar que filtre por el campo ID categoría y lo iguale al parámetro que nosotros hemos pasado. Bueno, aquí falta asignarle que es de tipo entero, y con eso estaríamos creando nuestro procedimiento. ¿Sí? Vamos a listar. Bien, ahí están los dos registros. Voy a eliminar el de abarrotes, es el registro 2. Entonces usamos exec-eliminar categoría y vamos a eliminar el registro 2. Bien, una fila afectada. Veamos. F5, actualizamos y el registro 2 ha sido eliminado. Bien, con esto concluye todo lo referente a la base de datos para este ejercicio. ¿Sí? Luego vamos a modificar el procedimiento de listar, porque recuerden que aquí hay una paginación, pero eso ya se hará cuando estemos desarrollando el código en ASP.MVC. Bueno, eso es todo en esta primera parte.